Muy buenas noches, bienvenidos a esta noche de miércoles a Espacio Capicúa. Estamos escuchando a Silvio Rodríguez, Me va la vida en ello. Y esta es una petición de nuestro invitado de hoy, que es el doctor David Duarte. ¡Aplausos! Bienvenido, David. Gracias. Oigan, muchos conocen al doctor David Duarte, que estudió medicina UNANI, ahí los está saludando en el Facebook Live. Y ahorita vamos a empezar con este tema, pero antes quiero presentar a todo el equipo de esta noche. Y en los controles tenemos a Robert Godoy. ¡Bienvenido, Robert! Tenemos a Art de las Fuentes. ¡Bienvenido, Art! Muchas gracias, Maite. Es un placer estar aquí con ustedes, como todas las noches. Y músico, compositor, director de Nebulas Music. Correcto. Y lo pueden encontrar en... En @ArtDeLasFuentes en todas las redes, especialmente en Instagram. Ok, muy bien. Bienvenido, Art. ¿Y Liz Letsu? Hola, a mí me pueden encontrar como Liz Domínguez en Facebook y Liz-Domi en Instagram y Twitter. Muy bien. Y a mí me pueden encontrar en Facebook Live, en Maite Valverde de Loyola, y también en mi canal de YouTube, Maite Valverde de Loyola. Por cierto, tengo un video justo con el doctor David Duarte en mi canal de YouTube, que ahí le pueden echar un ojo. Medicina UNANI, así se llama. Y esta semana subí un video que se llama ¿Por qué empecé a meditar y por qué sigo meditando? Así que échenle un ojo a Maite Valverde de Loyola YouTube o a mi podcast también, Maite Valverde de Loyola. Y ahora sí, David Duarte, bienvenido. Gracias. ¿A ti Feliz de dónde estar aquí. Sí, yo ¿Dónde también. me pueden encontrar? Ya todo, sí he dado otra información, pero ahí va la nueva y actualizada, que estoy feliz. Es la primera vez que voy a mencionar el sitio de internet, que es www.unanicentro.com. www.unanicentro.com. En Facebook es Unanicentro y Twitter es lo mismo, @Unanicentro. Ok, perfecto. Todo Unanicentro. Qué bueno. Lo acabas de estrenar este sitio. Sí, estoy feliz. De veras, véanlo, está Me voy a bien meter. bonito. Y qué bueno, porque mucha gente en el video que tenemos en YouTube me pregunta Sí. por... No teníamos sitio, solamente tenía una blog y ahora está el sitio. Estoy muy feliz porque próximamente, creo que en un mes y medio a lo mucho, vamos a empezar a sacar una revista, no sé si quincenal o semanal, como muy con bien. información muy práctica de nutrición. Está parte del servicio de la página, ¿no? Perfecto, Sí. súper bien. O sea, mi entrevista contigo es de las más vistas en mi canal, tiene como 50,000 vistas. Ay, qué padre. Le hicimos hace un año, más o menos. Qué padre. Ay, qué padre. Ok, entonces, Medicina UNANI, vamos a empezar por partes. Sí. Como diría Jack el Destripador, vamos por partes. ¿Qué es la Medicina UNANI? Unani, la palabra Unani quiere decir en árabe Grecia. Ok. Okay. Si dices Grecia en árabe, dirías Yunnan. Y si Ok. dices Yunani, estás diciendo griega. Entonces, el nombre completo sería Unani Tib, que sería medicina griega. Ok. Entonces, simplemente es medicina griega. Ahora, ¿por qué le digo medicina Unani, no medicina griega? Pues sería más fácil, ¿no? Medicina griega. Porque toda la medicina occidental surgió de Grecia. Ya la interpretación que yo le doy, y por eso me quedé con ese nombre, es greco-árabe, honrando a las dos raíces, ¿no? La griega y la árabe. Por eso lo dejé así y no como medicina griega. Ujú, Entonces, ok. sí la conocemos porque como mexicanos tenemos una fuerte influencia árabe. Por nuestra influencia española tenemos una fuerte influencia árabe. Entonces, la idea es que Porque los estas españoles cosas tienen influencia árabe. tienen mucha influencia árabe. Entonces, sí conocemos esta medicina porque la usamos coloquialmente. Cuando dices, por ejemplo, el día está melancólico, eso es medicina greco-árabe. O cuando ¿no? Si tú naciste en una familia con un clima muy verano y tú eres verano, se te va a exacerbar, ¿no? Pero si tú naces en una familia con un clima sistémico familiar como de constelaciones, ¿no? Verano y tú eres invierno, entonces se antagonizan. Okay. Entonces vas a tener diferentes relaciones. Todas las medicinas antiguas son así. Entonces, esta medicina Unani está íntimamente relacionada con la quemicina en las medicinas antiguas, porque hay una cierta universalidad en el paradigma antiguo. Dicho hoy, el paradigma de esta gente antigua es de las relaciones, es sistémico, es fenomenológico. Okay. Es decir,
lenguaje, porque puedes decir que el lenguaje de ellos es lenguaje de la naturaleza. Entonces, el tercer punto importante es que más allá de verlo como un arqueólogo de algo en un museo que está interesante y ya, eso no nos sirve de nada, está chistoso y lo puedes platicar en una comida y se hace algo interesante un ratito y ya, pero no te cambió tu vida. Y ese tipo de conversación no le veo sentido. Lo que yo quisiera, y lo que hemos hecho es agarrar eso y ponerlo en algo muy práctico que puedes usar todos los días de tu vida y que sí tiene una finalidad y un uso práctico. O sea, de lo que estoy hablando, porque empezamos hablando de medicina unani, y la idea es que y vamos a hablar de somos lo que comemos, claro, por cierto. Así vamos a llegar. Esa universalidad que hay en la antigüedad que podemos retomar hoy, porque siento que esta generación está cada vez más sensibilizada a ese paradigma antiguo, retomándolo. Entonces responde muy bien con él, pero el chiste es dejar de preguntarse qué significa y preguntarse cómo lo uso. Es decir, si tú vas a una pirámide, ¿no? Y la ves y dices, oye, ¿y esto qué significa? Sería como preguntar, como si llegara alguien de la antigüedad y te pregunta, oye, ¿y tu celular qué significa? ¿Y tu iPad qué significa? ¿Y tu coche qué significa? Le digas, no significa nada, mano. Esto sirve para X, Y, Z y el otro sirve para el otro. Es lo mismo, así hay que entablar el estudio de lo antiguo, no es qué significa, es más cómo se usa. Entonces, para mí nunca ha sido qué significa, sino cómo lo uso en términos de ellos y no de los míos, y entonces ya puedes abrir la cajita y te salen y de lo que mencionaste, por ejemplo, el uso de las pirámides, digamos, bueno, en Egipto pues son tumbas, pero aquí, ¿no? Entonces ahora sí que muestro mi total ignorancia. Ese es de mis temas más consentidos de la vida, amo ese tema y nunca puedo hablar de él en radio, porque como siempre hablamos de que hay que comer y de la puedes salud. Hablarlo, ¿sabes qué? Vamos a hablar de eso. Yo quiero saber porque evidentemente no sé, ¿no? Sí, vamos a hablar de eso. Las pirámides, y si te arrancas con las de Giza, ¿no? Las pirámides. Giza son las de Egipto. Egipto, sí, las tres clásicas, ¿no? De Egipto. No se encontró nunca un cuerpo, ni ningún resto. La cámara esa que le llaman, hay una del rey y una de la reina, y hay una cierta caja, pero nunca hubo ningún resto. Y no había entrada, tuvieron que volar con dinamita los que iban a saquear la tumba, y fueron los primeros que la abrieron y no encontraron nada. Y hay un libro preciosísimo, preciosísimo, que por favor cómprenlo si les interesa este tema, porque no va a dar tiempo. Se llama The Giza Power Plant. Como power plant, como planta de luz. De poder, ¿no? Planta de poder, pero de poder eléctrico, no de poder, no de poder de natural. Otro poder, sino de electricidad del foco, pues. The Giza Power Plant. Y ahí lo que explica es una serie de características técnicas. Es un ingeniero quien escribe el libro. Y empieza este ingeniero diciendo, a ver, yo me dedico a máquinas gigantescas de alta precisión. La precisión de la línea de la pirámide tiene menos de una décima de una pulgada de todo lo largo y ancho de la pirámide. Para empezar, no puedes entender cómo una cultura de esa época lograra tal precisión que hoy no logramos. Esto lo repetimos, pero yo siento que no nos impacta como debería. No hay manera de que pudieran haber logrado lo que vemos con lo que nos dicen que había de herramientas. Totalmente. Hay un documental que se llama Misterios de las pirámides egipcias que explica bastante de esto. Es fascinante. Y entonces continuemos. Entonces lo que he hecho yo particularmente es replicar los experimentos de ese libro, y a quien más se le parece es a Tesla. Entonces, para entenderla la pirámide, tienes que agarrar cosas que dijo y experimentó Tesla, y eso es electricidad y magnetismo, ¿no? Otra cosa que es interesante entonces lean ese libro. Muy probablemente fueron usadas para generar electricidad. Las pirámides, como el planeta, como lo que dijo Tesla, funcionan como capacitores. Falta el cachito de arriba de la punta de la pirámide, que sabemos que era oro por descripciones de algunos libros de la antigüedad, y eso es un conductor. Y luego tienes los obeliscos, no son adornos, es el equivalente a postes de luz, y hay una transmisión eléctrica, ¿no? Entonces, cualquier persona que sabe de electricidad es como un pararrayos, pero puedes usar obeliscos para transmitir inalámbricamente electricidad. Como de patito. Como de patito, y eso es lo que también planteaba Tesla con su grid, su
sistema de transmisión eléctrica mundial. Sí, sin Ahora, costo, que lo bloquearon, obviamente. y obviamente hay otro lugar que en Egipto, que es un templo que se le reverenciaba como comunicación fuera de este mundo, y hay un obelisco particularmente gordo y chiquito, chaparro pero muy gordo. Si tú, hay un fenómeno eléctrico que se llama piezoelectricidad. Esto lo hemos estudiado, yo creo, en la prepa, pero tampoco nos lo enseñan tan divertido y uno se lo olvida. Si tú, y mucha de la tecnología que usamos, ¿has visto una que aplastas y se prenden focos? Sí. Eso es piezoelectricidad. Pues sí, que hasta las plumas tienen que le picas algo y No, sale pero la... sin foco. Hay uno que No, es pero, un cristal. Si tú le pegas al cristal, sale electricidad. Ah, ok. O si le metes electricidad, genera un sonido. Ah. Los radios, transmisores de alta frecuencia en algún punto todavía se utilizan cuarzos. Porque si tú le sí, metes los electricidad, cuarzos saca sonido. Ok. Porque son conductores. Las máquinas médicas de ultrasonido usan esta característica que se llama piezoelectricidad. Yo tengo un cristal y le meto una frecuencia eléctrica y saca ultrasonido, Ujú. pero funciona en ambas direcciones. Si yo le meto ultrasonido, del otro lado saca electricidad. Si yo tengo una pirámide emitiendo electricidad y la capto con un material semiconductor, que es el obelisco, cuando vibra, electricidad da sonido, Ujú. pero ese sonido funciona como lo que hacen los delfines y las orcas, que activan áreas en el cerebro. ¡Qué emoción! Sí, y eso es lo que increíble lo esto. mismito que les pasa. Ahora hay una película preciosa del Faro del Sur, de la orca que curó a un niño de autismo. Las orcas tienen un cerebro muchas veces más grande que el nuestro y emiten ultrasonido con una resolución muchas veces mayor al ultrasonido médico. Entonces, cuando la orca emite este ultrasonido, estimula áreas del cerebro. Ese es mi tema con el ultrasonido, el abuso del ultrasonido en el embarazo, Claro. que es otro tema. Pero puedes usarlo, y es muy probable que así lo usaban. Estas piedras gigantescas que tenían los egipcios y que también hay en México y en Perú y un montón de lados, en China hay un montón de lados, cuando les pegas reverberan como campanas. Ujú. Pero eso es cuando le pegas mecánicamente. Si tú le pegas con electricidad, entonces te da la misma frecuencia como en música, pero varias octavas arriba, en un punto en donde se vuelve ultrasonido, respetando las reglas de los griegos, por eso medicina greco-árabe, de Pitágoras, de la música de las esferas. Pitágoras escribió el libro. Pitágoras inventó las matemáticas modernas por el teorema de Pitágoras, que también es la proporción áurea, Sí. ¿no? La proporción del áurea del cerebro. caracol. Sí, Fibonacci, ¿cómo se llama La esto? serie de Fibonacci, La pero serie- el original es el el caracol, el de espiral Da y el Vinci caracol. es el de Es- la proporción áurea. Es la Los- geometría sagrada Esa, también. sí, pero es de la que estamos hechos todos. Ahora, hay una geometría sagrada de sonido, y eso es lo interesante ahí. Lo que utilizaron ellos es, con esa serie, tú agarras Mercurio, Venus, la rotación de la órbita te da una frecuencia. Si tú la escalas y mantienes la proporción áurea, entonces es la misma frecuencia, siguen siendo hertz, ¿sí? Pero va a ser armónico a los centros del cerebro. Entonces, si tú tienes un aparato piezoeléctrico como un ultrasonido y le emites una onda eléctrica y del otro lado sacas ultrasonido, pasa como lo que pasa con las orcas y los delfines, te estimula ciertas áreas del cerebro y entonces entraban en un estado diferente de conciencia por medios de sonido. Y de ahí que dicen que son sanadores, ¿no? También, ¿no? Curaban, se comunicaban, quién sabe Pero, con qué. ¿esta orca estaba en cautiverio o así en el mar? No, y esta llegaba? orca es un programa, creo que está en Netflix, una no sé si película, puedo ¿no? decir eso. Ah, pero- es una película, sí, sí. Sí, pues. preciosa, Ujú. que hay un argentino que platica, pues le iban a buscar las orcas, y entonces llegó una señora española con el niño y le dijo, oye, mi niño tiene, ya les conté la película, pero tiene autismo, y es un fenómeno que hemos oído en México, pasa mucho, en muchos lados, ¿no? Los delfines, que son de la misma familia que las orcas, y hay orcas en todo el mundo, pueden ver en ultrasonido. ¿Ok? Le llaman a eso ecolocación, ecolocation, pero no es solo para localizar, eso es como un mal nombre. Es una forma en la que ellos perciben a través de ultrasonido. Entonces pueden ver un bebé adentro de una panza, podrían ver en tomografía. Imagínate ver en tomografía. Sí. Entonces pueden emitir frecuencia y algo estaba pasando con el niño porque se le quitó el autismo, digo. Los resultados fueron espectaculares y eso está documentado.
yo he vinculado esa cosa con el fenómeno piezoeléctrico, con la geometría de estos obeliscos en Egipto, porque además me puse a estudiar los jeroglíficos en Egipto porque me interesa mucho, y estos jeroglíficos hay un montón de formas de cómo traducirlos, pero siempre apuntan a una comunicación, ¿no? Y puedes tomarlo metafórico o literal, ¿no? Entonces yo prefiero ponerlo literal. En la pirámide encontraron restos de una reacción con zinc que genera un alto contenido de hidrógeno. Entonces, muy probablemente, explicando la forma eléctrica de la pirámide a grandes rasgos, había un río y una cámara abajo que entra al río y le pega a la pirámide. Sí. La pirámide... Nos vamos con eso que pega la pirámide, vamos un pequeño corte y continuamos con más para continuar hablando de esto. No se vayan, está buenísimo con el doctor David Duarte. Esto, ¿no? Escuchando. Sí, estamos ¿Qué le decimos? viendo en Facebook Live. Y viendo el Facebook Live. ¿Y qué dije? Bye. No, está bien. Pues, ¿Pero escuchando qué? no, Hablando. continuar hablando de esto, pues, escuchamos, Sí, ¿no? más bien él está hablando y nosotros estamos así. O sea, puedo hablar de las No, pirámides. está increíble. Nunca. Oye, está increíble. Tú avísanos, Robert, para continuar. Ahora somos lo que comemos fail. A ver, bueno, Ahora no, No, es pero lo que de alguna manera tenemos que cerrar con algo de la medicina, está tú lo bien. vinculas. Pero, a ver, ¿dónde aprendes todas estas cosas? Digo, ahorita estamos en medios, ¿no? Pero tú puedes decir todo lo que quieras. ¿Dónde estudiaste esto? O sea, ¿por qué dijiste ¿En India o en libros? ¿En medicina unani es lo mío? ¿En qué momento? O sea, tengo No, curiosidad. lo mío es la alquimia, pero la medicina unani era un frente. Estudié medicina para tener un frente. Ya. Mm. Lo Pero estudio es en una- libros y Ajá. luego lo practico. O sea, para la alquimia también, ¿no? O sea, lo estudié en libros y luego tuve maestros y luego puse un laboratorio y entonces luego me pongo a hacer los experimentos. Como libros y experimento. ¿Y a qué se debe que esta información de las pirámides, porque pues, en teoría todos nos enseñaron acerca de la cultura egipcia en la escuela, pero pues, nunca nadie nos mencionó? No te enseñan eso, que es lo interesante, o las Es cosas de lo las mismo piedras del de lo sol. que te contaba de la Sí, me dijeron que era una prehispánicos. tumba. Sí. Te voy a dar la mejor respuesta que puedo y es un libro que se llama El pueblo del secreto. Ese sí Sí, lo quiero todo ver. está Ey, o sea, ese que nada de lo suena que nos muy dicen bien. es verdad. ¿O qué? No, que la humanidad... Compárala a las estaciones. ¿De quién es ese libro? Ernest Scott, People of the Secret. Pero es un seudónimo. Ok. ¿Quién lo escribió? En realidad Idris Shah. Ok. Pero no lo vas a encontrar como Bueno. Idris Shah, lo vas a encontrar Ernest Scott, El pueblo del Scott. secreto, o People of the Secret, ahí en Sí, Amazon. a mí me gusta más leer en inglés. People Of the Secret. Lo que pasa es que si comparas a la humanidad Ajá. con las estaciones del año, acaba de cambiar de verano a otoño, Ujú. la humanidad. Entonces, ¿cómo sería una humanidad verano? Cali. Yang, agresiva, masculina, destruyendo a las mujeres, a la naturaleza, dominando. ¿Cómo estaba? Eso. ¿Cuánto duran esas estaciones en la humanidad? Son los soles de los prehispánicos. Ok. Pero más o menos, ¿cuánto tiempo dura eso? ¿Te acuerdas que son 260 días? Es el calendario 1 y tienes el otro, entonces el ritualístico es 260. 20 por 13, 260 y Ujú, 260 por 9, ¿sí? Y esos 9 por 13 es un sol, son como 5000 años. Y acaba de cambiar ahorita. Por eso se está volviendo más femenina la energía, ¿no? Eso fue lo que dijeron de todo el circo del Del, calendario. 20, del 2012. Que no y fue así, esa fecha, de estaba... cambio de acuario y no sé qué, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo, pero son interpretaciones. Estaba mal la fecha esa, pero no era cataclismo ni nada, simplemente cambió la estación. Si tú vieras, así como nuestra Tierra gira alrededor del Sol, y eso nos da las estaciones, nuestro Sol gira alrededor de otro centro. De otro centro, ajá. Ok. Y entonces también tienes 4 estaciones, Ujú. pero Sí, es como un mucho más fractal grande, de es un todo. fractal. Sí. Y entonces, más o menos son como 5000 años, ¿no? Esto sí queríamos hablar de lo del eclipse, más cosas así, ¿verdad? Y Ajá. entonces tienes un Pero bueno, no primavera cósmica Por del algo. sistema solar con el centro. Y luego tienes o sea, primavera, verano, y pasó el equinoccio de verano, y, perdón, pasó al equinoccio de otoño, ahorita, hace poquito. O sea, a nivel universo estamos pasando a otoño y entonces va a cambiar la energía del planeta. A femenina, A femenina. otoño-invierno. ¿Y qué es eso de energía femenina?
pues como suena, ¿no? Ajá. Dejar de destruir el planeta. Mucho La más mujer amorosa, cobra precedencia e igualdad recibe, en el mundo. Y Claro. entonces tienes todavía mucha gente viva muy impactada de la otra cualidad de las guerras mundiales y así. Claro. Y tienes esta nueva generación más impactada de esto más femenino. más hasta empática y emocional, ¿no? Nuestra Sí, sexualidad ha cambiado, el arte ha cambiado, ¿no? Y ese es el que estamos viviendo, pues. Órale. Está increíble. Por eso, la información como es. Por eso lo que preguntas, ¿por qué nos enseñaron todo chueco? Pues porque estaba dirigido a una forma de interpretar muy diferente. Ujú. Y aparte era como mucho más cerrada, ¿no? O sea, Pero es todo ese- armónico con esta exacto. forma yang, masculina, colérica, ¿no? Pinches pirámides son... O sea, lo que no puede concebir ese ego de la Ujú. época de verano es como Winter's Coming, pero lo que no puede concebir esa mentalidad es que ellos sabían más que nosotros, Mm. porque derrumba todo tu Claro paradigma. que Entonces sí. tienes que Órale. a huevo cuadrarlo con sabían menos que nosotros. Ok. Oye, y la onda de esto de como, porque luego se supone que varias pirámides alrededor del planeta Hacen un grid. ajá, y esto de, y también hay algo de, bueno, es que quiero preguntarte varias cosas, como de la isla de Pátzcuaro, que está súper raro ahí, que se detienen los relojes y tal, pero también la onda de estos de extraterrestres que vinieron y pues, o sea, tenían conexión con los egipcios. No hay manera que tú expliques la historia del mundo sin aliens. Sí, Sí, exacto. exacto. Era justo lo que platicábamos ayer, porque No existe manera. está cañón. Mira, Y O la sea, si te pones perfección que la- tenían los O sea, la egipcios, por precisión ejemplo. es irreal. Somos Y aquí la- en México... en ¿Tú nos Egipto- avisas, Robert? Estamos en la chorcha, pero... Saben que a mí me gusta el tema de los aliens. ¿Sí? Entonces vamos hacia Sí. allá. Ancient aliens. Amamos los aliens. Yo era desde chiquita fan de los Ancient X-Files y aliens. decía... Yo le Oye. decía a mi mamá, yo quiero que me lleven. Y mi mamá está loca. Y sí. Ya sé. Y yo cuando, para viajar, yo digo, yo quiero ir a Egipto, pero en este contexto, no en el contexto de el faraón y no, o sea, no, quiero que me expliquen la tienes neta, que- ya sabes. Sí. Ese documental está bueno, ¿no? Como el Secrets of the Ancient Pyramids. Muy bueno, Muy bueno. En YouTube está, Me ¿eh? acaba de llegar uno en Amazon que pedí que está buenísimo. Ah, ya estamos de regreso, ¿ya estamos al aire? Ah. ¿Te llegó en Amazon cuál? Uno nuevo de The Egyptian Code, que Ah. nada más habla de la parte eléctrica de las pirámides, de lo del libro este de Boone. Se llama Boone, era el que estaba buscando. Ok, ya estamos, sí, ya. 5, 4. Y ya estamos de regreso aquí en Espacio Capicúa hablando con el doctor David Duarte. Empezamos hablando de medicina unani, estamos hablando un poquito de las pirámides y ahorita retomamos el tema, pero creo que estamos aprovechando lo que normalmente no dicen los medios de comunicación David Duarte, así que vamos a aprovechar y hablar de este tema de temas que también nos interesan del planeta. Entonces, estamos en Espacio Capicúa, la primera con K, la segunda con C, para que nos sigan en Twitter y les pongamos más información. ¿Y nos das tus páginas, David? Domínguez en Facebook. Y en mi YouTube, Maite Valverde Loyola, tengo una entrevista con David Duarte, se llama Medicina Unani, por si le quieren echar un ojo. Entonces, sí, buenísimo, ahorita le sacamos Pues si foto, quieren ¿no? revisar el tema que realmente íbamos a Que de lo que íbamos a hablar, escúchenlo en YouTube. Entonces, estábamos con que llega a ver, nos estabas explicando y te dije, justo llega Sí, al río. Hay unos datos muy locos ahí. La pirámide de Giza pesa una fracción exacta de lo que pesa el planeta. Está muy Wow. cañón. Y la base de la pirámide es una fracción exacta del diámetro del planeta, y el alto de la pirámide lo mismo con el alto. Entonces es como las dimensiones físicas del planeta en una escala. ¿Qué hace esto? Wow. Que si tú le pegas, aprovechas la energía de resonancia con la pirámide, con la Tierra. Como una campana que empieza a resonar, como cuando afinas dos guitarras Ujú. y ya el tono te da, y entonces a la guitarra A no la tocas y a la B le pegas a sol Y suena. la otra. Ujú. Es lo que pasa. Ahora, lo que hicieron los egipcios es que desvían un río, pasa por debajo de la pirámide y entra a presión y le pega a la base de la pirámide. Entonces empieza a resonar con el planeta y así es como la Con echas el a agua. andar. Le pegas a la pirámide con agua, Órale. como un... Sí, Sí. a presión. Desviando el ruido, el río. Le pega a la pirámide y entonces como campana, ¡pum! Pero esto lo hace rítmico, ¡pum, pum, Wow, pum! un latido. pum. Sí, y cuando eso se iguala al planeta, porque la onda
de la pirámide por peso y dimensiones va a bajar hacia el centro de la Tierra, en esa dirección, y por las densidades rebota el sonido y viene la siguiente onda hasta que se sintonizan, y entonces ya empieza a vibrar la pirámide. Paso 1. Paso 2, hay una reacción de zinc. Es zinc y otra cosa que ahorita no me acuerdo, muy parecido. Hay unas reacciones de hidrógeno que tampoco quisiera decir porque el hidrógeno es peligroso. Entonces, hidrógeno como lo que estamos viendo ahora para producir energía en los coches, ¿no? Entonces lo que haces es que en la cámara de la reina mezclas los químicos, por eso hay restos de esos químicos en la cámara de la reina. En la cámara de la reina se mezclan, así le llaman, la arqueología así la ha llamado, no es que sea la cámara de la reina, es una cámara chiquita que está hacia abajo y a la izquierda de la pirámide. Se mezclan estos químicos y sube hidrógeno por un corredor que hay al del rey. Ahora, en el del rey hay unos bloques gigantescos de granito que no te puedes explicar cómo están ahí, pero los movían de tal manera que se puedes afinarlo. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se empieza a vibrar la pirámide, empiezan a reverberar este granito. Entra a la cámara del rey y se llena de hidrógeno. Ahora, el hidrógeno todavía tiene un protón y un protón y un electrón. ¿Okay? Está muy cerca el hidrógeno de ser electricidad, pero todavía no está ahí. ¿Okay? Cuando haces celdas de combustible, lo que no sé si han oído de las celdas de combustible. El coche de Toyota que corre con hidrógeno son celdas de combustible, que regaló las patentes Toyota súper lindos, ¿no? Para que investigáramos más de esto. Entonces, la celda de combustible sencillamente destila el átomo de hidrógeno en su parte positiva y negativa, digamos el protón y el electrón, y manda al electrón por un camino y al protón por otro, y el electrón que va por un camino le llamamos electricidad. ¿Okay? Pero a lo que voy es que el átomo más sencillo es hidrógeno y ya está muy cerca de ser electricidad. ¿Okay? Entonces, ¿cómo puedes destilarlo? Bueno, lo que empieza a pasar en esta cámara es que hay una reverberación. Si tú le pegas a la frecuencia armónica del hidrógeno, es muy probable que lo destiles, que separes el electrón del protón, porque eso es lo que pasa muy semejante en la ionosfera. Fenómenos como las auroras boreales por el viento solar y la capa electromagnética del planeta tienen que ver con esto, ¿no? Y la última loquísima es que hay una apertura en uno de los lados de la pirámide, justo la que apunta a ciertas estrellas, y la apertura de esa ranura es exactamente el tamaño de la onda que proviene de esas estrellas. Órale. Pero entonces tendrían que haber medido la onda. Está muy cañón. Por eso el otro día platicábamos y decíamos, no tenemos evidencias de vida en el exterior, porque a lo mejor no estamos sabiendo medir el tipo de vida en el exterior, ¿no? O sea, no estamos teniendo el registro. Yo sí creo que esos son pruebas, ¿no? Totalmente. Ahora, cuando entra esa onda, aquellos de ustedes que saben cómo funciona un láser, es un sistema de teoría del caos. El láser es un buen ejemplo de teoría del caos. Cuando tú agarras luz y la rebotas en una cámara, aumentas a tal punto su caos, su entropía, que se reordena en un sistema fuera de su punto de equilibrio. ¿Ok? Eso es teoría de sistemas o del caos o sea, es llevarlo al límite para que mucho más allá del límite del caos, y los sistemas se reordenan espontáneamente cuando les aumenta su entropía. ¿Eso hace con el cuerpo también? ¿Así funciona el cuerpo, el equilibrio del cuerpo? No exactamente, porque el caos en el cuerpo sería la muerte. ¿No? Okay. Entonces, caos es caos físico, caos termodinámico. Y entonces sale la luz, en lugar de ser disipativa, sale un rayo de luz que llamamos láser. Pero hay un equivalente a eso en sonido y se llaman maser. En lugar de laser es maser, maser, no láser. Y la cámara del rey, donde dicen que era su tumba, está hecho de un material con esta propiedad piezoeléctrica. Entonces, la pirámide tiene 3 capas como un capacitor, igual que la célula. La capa, igual que un capacitor, igual que un Leyden jar, un frasco de Leyden, que de ahí salieron los capacitores.
La capa de adentro sí conduce electricidad, la de en medio no, y la de afuera sí. Es lo mismo con la célula, y es lo mismo con el planeta. La Tierra conduce electricidad, el aire no, y la ionosfera sí. Entonces, como hay carga eléctrica en la ionosfera y carga eléctrica en el planeta Tierra, y hay una capa que no deja pasar electricidad, que es como aislante, que es el aire. Cuando llueve empieza a haber una baja de la conductividad, y entonces la ionosfera suelta electricidad, un arco a la Tierra o la Tierra a la ionosfera, y son relámpagos. Ese es el fenómeno que quería utilizar Tesla para generar electricidad. No quería generar electricidad, quería atraer la electricidad que ya hay en la ionosfera. Y es muy, muy probable lo que estaban haciendo los egipcios, generar un flujo como rayo constante, pero a menor frecuencia que la de un relámpago. O sea, eso pasaría en la cámara del rey. No en la punta de la pirámide. En la punta, ok. Ajá. Tú estás destilando electricidad por un lado que aumenta la carga con la que está en la ionosfera y baja, y esa la distribuyes con los obeliscos. Entonces, en muy pocas palabras, y tratando de no ser tan técnico, después de todo el técnico. No, pero está increíble. Está increíble. Esto me puse con un amigo ingeniero y construimos unas bobinas de Tesla, y construimos algunas otras cosas físicamente, y hice experimentos con esto. Luego hice otros experimentos cristalizando sulfato de cobre, que lo pueden hacer en su casa, ¿no? Con gusto puedo subir unos videos de eso, y si lo quieren ver en la página, ¿no? Haces cristales en tu casa, ¿no? Nada más que lo que hicimos nosotros es que pusimos alambre de cobre adentro del cristal, hicimos cristales de cobre y cristales de hierro, y luego les metimos diferentes frecuencias de sonido o de electricidad, y luego vimos el uso de esto como si fuera una especie de acupuntura, pero sonora en el cuerpo, y fueron muy interesantes los resultados, pero sobre todo el puro sonido, que es ultrasonido, sería como tomarte una flor de Bach, pero instantáneo, como estar cerca del delfín. ¿Y eso tú lo haces? O sea, ¿tú trabajas con la gente con esos sonidos? Todavía no comercialmente, estoy probándolo en mí y en gente que se deja de amigos. Yo quiero ser conejillo de indias. Conejillo de indias. Tú también. Yo me espero a ver los Vamos a acabar en resultados con Marte. ustedes. Yo seguro. Y luego ya vemos. Y eso viene de esto. Pero que eso está nos súper, decía. es otra manera de crear futurismo, está súper futurista, y al mismo tiempo es de lo que antes hacían probablemente, ¿no? Sí, y entonces hay otro dato que sí está bien interesante que lo vean. Esto yo lo platiqué con mi maestro alquimista hace muchos años, que es imposible, como sabemos, que hayan traído los bloques de la pirámide a donde están las pirámides. Cuando no había rueda, supuestamente. No, con había rueda. nada. Ni siquiera lo que Con la pesan tecnología de hoy. O sea, hay unas estatuas que hoy necesitarías 16 camiones no camiones, estos brazos que usan en construcción, 16. O sea, no iba a pasar con ruedas, sin ruedas, no iba a pasar hoy. ¿Sí? Y además tiene características la piedra que no está formada naturalmente. Entonces, hay una explicación mucho más sencilla. Yo me acuerdo haber platicado esto con mi maestro, y es una especie de concreto natural. Ahora, los egipcios, revisen los nombres de estas sustancias. La sal es cloruro de sodio, pero el símbolo químico del sodio es Na. Na viene de natrón, y natrón es una palabra egipcia que natrón es egipcio, y a la sal, al sodio, no se le llama SO, sodio, se le llama Na en química, natrón. Y natrón es porque era una palabra egipcia, y natrón viene de de Mut, de su diosa, Mut. Ahora, tanto natrón como amoníaco, que viene de Amón-Ra, por eso se le llama al amoníaco, viene de Amón. Esas sustancias las nombraron los egipcios, qué curioso. Amón, amoníaco, la sal del sol. Natrón puede ser bicarbonato, puede ser sal, y es la sustancia de la luna. Y es la femenina, ¿Sí? wow. Y entonces Amón, amoníaco. Natrón, por eso dije, no lo veas como qué significa, velo cómo se usa. ¿Para qué sirve? Entonces, estas sustancias se pueden utilizar junto con la arena para formar una especie de concreto. ¿Okay? Y estos concretos ahora los está investigando un francés que acuñó el término geopolímero. Geopolímero. Es David no sé qué en francés, y tiene un libro precioso de geopolímeros. Y entonces lo que hizo es que juntó
sustancias que podrían encontrarse con facilidad ahí. Hay un desierto que tiene un montón de sodio, de bicarbonato de sodio, hay con carbonato de amonio y con otras sales fácilmente sí conocidas por los egipcios. Tú mezclas, por ejemplo, sosa cáustica con otra de un calcio, con la arena de ahí, con barro, y lo mezclas y hace una reacción exotérmica y se forma la piedra. O sea, literalmente, si checaran el libro de geopolímeros, verían que si mezclas estas sustancias, hoy a mí me interesa por construcción verde, nos resuelve, o sea, matas un montón de pájaros de un tiro, ¿no? Nos resuelve el problema de qué pasó con los egipcios y si estaban rompiéndole la espalda a los esclavos trayendo piedras de quién sabe dónde. No, hacías moldes con madera, como cimbra, ¿no? O con lo que quieras hacer tu molde, le llenas con las sustancias y se forma el bloque. Sí. Y no tienes que mover, pues es más lógico hacer eso, ¿no? Claro. Y está demostrado en el libro de geopolímeros. Eso también lo he replicado yo en mi casa en chiquito. Pero lo que a mí me interesa, aparte de la cosa verde, es que ese geopolímero resulta ser una sustancia extremadamente piezoeléctrica. Es decir, reacciona con sonido y reacciona con electricidad. Entonces, si yo hago un bloque y lo afino como afinaría una cuerda o un tambor o lo que sea, y le pongo una nota a mi bloque y yo le pego, o sea, si yo le emito sonido, va a sacar electricidad. Si yo le meto electricidad, saca sonido. Y los dos fenómenos me sirven. Si lo pongo a reverberar con la tierra, saca electricidad. Si le meto electricidad y reverbera con mi cerebro, entonces tiene un uso medicinal. Exacto. Entonces, cuando entiendes esta tecnología piezoeléctrica y que es química, ¿no? Es la explicación más sencilla. Y explica mucho, y entonces ya ves por qué están como están los bloques, por qué tienen los ángulos como los tienen y por qué no tienen marcas de las eras geológicas, porque es la otra cosa con esas piedras, no tienen eras. Si tú cortas una piedra, tiene fosilizaciones y tiene eras geológicas. Esas piedras no, porque fueron fabricadas. Ahora, es increíble, es mucho más sencillo hacerlo así, pero también dices, bueno, ¿y cómo sabían cómo fabricar geopolímeros? Ahora, si tú lees ese libro, puedes, en lugar de hacer tu casa y ponerle tabique y varilla y todo eso que no es tan verde, puedes hacer una casa con geopolímero y sería fantástico. Está increíble. Te aislaría, por ejemplo, de demasiada onda electromagnética, cosas así. Entonces, por la idea de salud también es muy viable, pero entonces lean esos libros y ahí ya tienes como geopolímeros. Ahora, ¿y esto cómo lo asociamos a la salud? Pues a la salud como estímulo en el cerebro, estos ambientes electromagnéticos, eso tiene que considerarse en la... Pero yo creo que hay que hablar de la nutrición, ¿no? De la ¿No medicina, no, o sea, de alguna manera, pon tú que tú puedes generar esta onda en el cerebro, pero hay otras partes que hay que integrar, como la parte de relaciones, como la parte relacional, ¿no? Como la parte de alimentación, ¿no? Equilibrio con tu ecosistema, ¿no? Sí, todas las medicinas antiguas, tú no ves un debate en la nutrición, eso tiene 50 años. Tú agarras un libro, el que quieras, o las transmisiones orales, como muchas tradiciones son orales, ¿no? Tienes como la de los nativos de Australia, primeras naciones en todo el norte, bueno, Canadá en la costa este, hasta Alaska, tienes Inuits, todas estas tradiciones orales, África, ¿no? O las tradiciones escritas formales, medicina china, ayurveda, etcétera. No hay una discusión de nutrición. La dieta humana es muy sencilla, come lo que hay a tu alrededor. Exacto. Ahora, dices, bueno, entonces puedo comer de todo. No, por supuesto que no. Imagínate una persona, ¿dónde encontramos restos de seres humanos? El último ser humano es el Cromañón. Ya es el Homo sapiens sapiens, ¿no? El Cromañón. Y Cromañón es un lugar en Francia. Ahora, tú imagínate que estás hace 10,000 años por ahí, o 12,000 años, o cuando... Es más viejo, pero vamos a pensar 10,000 años. Y estás en la edad de piedra y estás en Francia y es invierno, ¿qué puedes comer? ¿Frutas y verduras? Pues no. A ver, váyanse a la primaria. ¿Qué nos enseñaron que era el ser humano y siempre ha sido? Cazador, recolector. Mucho antes de que domesticáramos animales y mucho antes de que domesticáramos plantas,
¿qué es el ser humano? Pues es un cazador-recolector. Ujú. Si eres cazador-recolector, se acabó. ¿Cuál es tu dieta? Claro. Pues lo que cazas y lo que recolectas. Lo Pero que a ver. recolectas depende de la época del año y la geografía. Y lo que cazas va a ser animal, no, nadie caza mangos, ¿no? Y tiene una época mucho más extensa. Mm. ¿Estamos? Pero si habláramos, o sea, sí, bajo esas perspectivas, sí, pero si hablamos que justo están cambiando como las estaciones y así, entonces hay seres humanos que somos diferentes, que estamos naciendo con otro Ay, chip, puede sí, ser. que te comes Pues el sí. sufrimiento de la Pues, vaquita. pues sí, porque hay Entonces algo. te afecta tu conciencia. Pues sí, o sea, como que internamente, o sea, yo sí creo mucho en la esencia y en que algo, o sea, yo desde chiquita, no por moda, dejé de comer carne, porque Claro. de verdad no podía. Sí. Entonces hay Porque algo te en mí duele que maten a y un también, animal. por No, no, ejemplo, no, en no, la no, no. Ayurveda también te dice, o sea, o así, escucha mucho a tu cuerpo. Sí. Y solito te dice que sí, que no. Sí. Aunque Si está te cae contaminado mal. de significados el ¿Pero cuerpo. te la respondo Eh, esa? A Sí, ver. claro, pues Ok. tú dame. Así. Venga, Quedan tenemos 5 como Voy a- 3 minutos. Voy a tratar de lograrlo así. La Sí, leche sirve como para hacer una composta, Ujú. ¿ok? Ajá. Los bichos que necesita la vaca en la tripa no Ujú. son los mismos bichos que necesita un tigre o un oso, porque el Ujú. oso es omnívoro, el tigre es carnívoro y la vaca es herbívora. Sí. Entonces cambia el pH. Entonces todos somos mamíferos, pero no todos necesitamos los mismos bichos. Ujú. El becerro se toma la leche de la vaca y tiene bichos de vaca. El humano se toma leche de humano y tiene bichos de humano. Ujú. Cuando tú de bebé te tomaste la leche de la vaca, tuviste bichos de vaca. Ahora, la vaca no puede comer vaca. Entonces, si tu panza se llenó de bichos de vaca, ¿qué puedes comer? Verdura y fruta y la vas a sentir maravillosa, pero cuando comas vaca, vas a sentir que comiste piedras, te vas a sentir mal, pesada y vas a sentir que la carne te hace daño. Porque tu fisiología es que la carne haga daño, no, porque tu flora intestinal la hiciste de vaca. Pero Ujú. en ese momento te vas a sentir mal con la carne, pero el problema es que te vas a ir enfermando de un montón de síntomas, porque no es la dieta humana. Ahora, para aclararte el tema de conciencia, Ajá, como en el un ser minuto. humano tiene 3 cuerpos, Sí, 4 si quieres. ¿ok? Físico, emocional. No. ¿Cuál? Tu cuerpo de verdura, Ok. tu cuerpo de animal, tu cuerpo de familia y el otro. Es decir, cuando eres un bebé, un embrión, tienes 3 capas: endotelial, mesotelial, ectotelial. La que derivan tus órganos de la endotelial es tu sistema digestivo y tu sistema respiratorio. Eso es un árbol. Son tus raíces y tus hojas, Ujú, literalmente. El segundo cuerpo es músculo esquelético, eso es un animal. El tercer cuerpo es el relacional sistema nervioso, ese es el mamífero. Y el cuarto es el que podrías llamar percepción o conciencia. Estos cuerpos sí se interrelacionan, pero el último no depende de qué comes. El animal con más conciencia de este planeta que no es En animal 20 segundos. es la orca. Ok. No hay un ser en este mundo con más conciencia que las orcas, y su dieta es exclusivamente carnívora. Comen mamíferos, comen delfines, comen ballenas, no tocan plantas nunca, Ok. y nadie tiene más conciencia que ellas. Esperamos tener de nuevo al doctor David Duarte. Mil gracias por haber estado con nosotros. Sí. Facebook Live, nos quedamos nos con más. quedó Tienes que toda. volver pronto. Gracias. Bye. Ahora sí se nos fue. Literal. Y ya no pudiste Súper terminar, pero buenísimo. regresa. ¿Agendamos Sí. de una vez o no? Eso sí, en serio, porque esto- No, sí. este sí. Es que luego agendamos unos por compromiso que no queríamos volver a agendar. Pero sí. Mejor, sí, mejor, hay que mejoró darle. un poco. Mejoraste, pero yo no. Mejoraste. O sea, pero por algo hay diversidad. Yo no soy una orca. Yo soy un ser humano. No, era por lo Entiendo de que- conciencia. Ajá, pero, o sea, tipo, entiendo Oye, perfecto lo de ¿te la hablaron flora de Sabrina intestinal Herrera? y que ¿Llegó yo Sabrina Herrera? igual y no macho, pero hay algo dentro de mí más allá. Míralo que así, no puedo... más fácil, porque si no podemos discutir como de opiniones hasta que... No, igual yo creo que cada ¿Qué quien resultados sus cree- tienes? Perfecta. Ok, entonces no va a cambiar nada. No, exacto. Oiga. Exacto. O sea, yo creo- si tú te sientes poca madre, Poca si madre. no tienes síntomas, si no tienes enfermedades, síntomas, malestares, tienes energías, vas al baño poca madre, lo que tú estás haciendo te está dando Está esos bien. resultados. Ujú, fine. Hasta que no tengas otros resultados, no hay nada que haga que tú te muevas. Ujú, ¿Ok? está Ahora bien. esa es la regla individual. Ujú. Esa es la regla individual. Yo no puedo seguir la regla individual, yo tengo que seguir la regla General. tomando miles de pacientes. Claro. Ahora, en mi práctica, la gente más enferma es vegetariana. Ujú. Y en mi práctica,
cuando tú cambias a la dieta paleolítica o la dieta original del ser humano, la gente se cura. Ujú, Tú estás viviendo otra cosa, está bien, ujú. porque en tu ecosistema de comida y cosas, podrías estar haciendo un ecosistema de cosas más tu edad, más el clima en donde vives, más no sé qué, que ahorita te está dando buenos resultados. Ahora, Sí, porque es todo lo un único que yo te conjunto. diría es ver los resultados realmente, porque a veces nos hemos acostumbrado a malestares Que parecen ya no los normales, notamos. Claro, sí, sí, sí. Entonces, los resultados, nada más checa que sí sean y ya. Ujú. Y eso es lo que te da la necesidad. Ahora, la nutrición no es opinión. Gracias. La nutrición no es opinión. No, no para nada. O sea, tú puedes opinar religión, puedes opinar política, puedes opinar cómo Sí, educar a esto los es hechos. hijos. No puedes opinar anatomía. Sí, estoy de acuerdo. Y tipo, o sea, yo desde chiquita mi mamá así me daba leche de vaca. Y yo era la única de mis hermanos que no quería leche. O sea, yo No, la no, leche ya la Claro, odié desde chiquita. pero comiste lácteos. Comí lácteos Exacto, en un punto, entonces, si pero te ya no fijas, como pero lácteos fíjate, desde hace como Si 10 tú de años. chiquita comías lácteos, no querías lácteos, No, y me los puse. te los pusieron, pero luego sucumbiste y te los comiste y te hicieron Me daño. hicieron daño y ya no como lácteos. Ninguno. No. Ni Ah, bueno, los- solo yogur, solo Exacto. yogur. Porque ese no me hace daño. No, sí te hace. Ah, bueno. Tus, estas que te- Que la proteína, según yo, la saco del yogur. Y No hay obviamente manera. como frijol. Tú me No dirías, hay come manera. carne. Sí, pero no hay manera. Y entonces yo como, ¿Cómo puedes obviamente como frijoles. Suplime- Pero no comes suplir la pescado carne, tampoco, ¿verdad, Lentejos. Liz? suplir la carne, Sí, no La hay carne manera. roja. Yo volví Sí. a comer carne Eso- gracias a ti. Mi